¿Usted había oído antes lo del cartel de los soles? O sea, en el ambiente de ustedes, de los amigos de Nicolás Maduro, ¿qué se entiende por eso? No, y como tú dices, en República Dominicana este narcopoder o este narcoterrorismo. Porque es que Luis Abinader no destituye a Miguel Mejía porque él lo está desafiando con el tema de Venezuela. El gobierno del presidente Abinader debe defender la integridad de la nación. Los aviones es un disparate, porque esos aviones, mucho antes de Nicolás Maduro y probablemente antes del chavismo llegar, esos aviones son del Estado venezolano. Venían de Venezuela que ha buscado servicio, porque con el bloqueo, piezas y mantenimiento no podían hacerlo ellos. Entonces, ¿cómo se vincula a alguien tan cercano a la familia de Maduro con un tema que fueron extraditados y todo? ¿No es la líder, María Corina? No, que líder ni le va a ser. Ese despliegue que ellos han hecho de submarinos, de barcos, de aviones, eso es lo que anuncia. Y están comprometiendo. ¿Cuál es la consigna del pueblo venezolano? Aquí no se rinde nadie. Vencer o morir. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que siguen este canal. Suscríbanse, compartan este contenido y comenten qué les parece este trabajo que hacemos con mucho cariño para ustedes, contenido de alto valor. Bueno, es una persona que sin duda tiene mucho que decir en este momento histórico que vive la región, que vive Venezuela. Y hace tiempo que estábamos detrás de él, secretario general del Movimiento Izquierda Unida, Miguel Mejía. Los amigos de él le dicen Miguelón. No sé si es por lo grande o lo grandioso. ¿Cómo está? Bueno, muy complacido, Colombia, de estar aquí. Veo que los Alcántara se han adueñado de los medios. Porque tú en tu espacio y tu hermano en otro espacio han logrado un espacio, valga la redundancia, importante en la sociedad dominicana. Me alegro, me complace mucho estar aquí debutando en tu canal y en tu programa. Muchas gracias, espero que sea la primera vez de muchas. Miguel, mucha gente vio su nombre cuando pasó en la toma de posesión pasada, lo que pasó con las elecciones de Venezuela. Usted le renunció al presidente Abinader como ministro sin cartera. Y quisiéramos un poco para nuestra audiencia, una audiencia más joven, una audiencia quizás con edad acumulada que también nos ve, repasar un poco su trayectoria, de dónde viene su relación, su cercanía con el chavismo y ahora con Nicolás Maduro. Bueno, yo desde que tengo uso de razón estoy incursionando en la política de ideas progresistas, de ideas revolucionarias. Fui dirigente estudiantil de la época del 69, quizás tú no habías nacido en esa época. Y luego fui un perseguido político, un preso político, porque pertenecía a una organización estudiantil que respondía al Movimiento Popular Dominicano, MPD, de la época. Entonces, el MPD era un partido, una presencia de izquierda muy fuerte aquí en el país, y eran épocas de mucha intolerancia política, eran la época de los 12 años de Balaguer. Era la época en que el balaguerismo cenaba, desayunaba y almorzaba con un muerto de la izquierda. Era una época de mucha intolerancia, las cárceles estaban llenas de presos políticos, el exilio estaban repleto de deportados, de perseguidos. ¿Cómo usted sobrevivió a eso? Muertos. Hay gente que no la cuenta. Bueno, quizá la providencia de Dios, pero fui un preso político, siendo menor de edad. Me agarraron preso junto con el entonces secretario general del Movimiento Popular Dominicano, se llamaba Jorge Pollo Soriano, más conocido como el MEN. Era un hombre muy perseguido en esa época. Fue quien reemplazó a Maximiliano Gómez, el Moreno, que luego murió en el exilio, lo envenenaron en el exilio, en Bélgica, Bruselas, Bélgica. Entonces en el 76, desplazándome con el secretario general del partido, que era Jorge Pollo Soriano, nos detuvieron, nos llevaron a la cárcel y yo duré en esa época, Colombia, 2 años, 7 meses y 13 días preso. Yo entré siendo menor de edad y salí mayor de edad. ¿Bajo qué cargos? De atentar contra la seguridad del Estado, la práctica de actividades comunistas. En esa época la práctica de actividades comunistas estaban prohibidos por ley. Uno podía leer literatura de Marx, de Engels, de Lenin, porque había una prohibición legal sobre eso. Entonces era un expediente muy concurrido de los organismos represivos de Balaguer, y como no podían hacerte una imputación de crimen, de robo y demás, se apelaban a eso, que era una sentencia casi de muerte. El problema ideológico. Entonces yo salí en la amnistía de Antonio Guzmán.
Si no se hubiese producido esa amnistía, quién sabe qué tiempo más hubiese durado preso. ¿Cómo es que usted conoce a Abinader padre? Que vi en esos dimes y diretes del momento que usted, creo que, no sé si fue una rueda de prensa o un tweet, que usted tenía una amistad, como que por la valoración que usted tenía con el señor Rafael Abinader. ¿Cómo usted militando en la izquierda, se hace tan amigo del padre de Luis Abinader? Abinader se fue del PRD en los años 90 y algo. Y fundó un partido que se llamaba Alianza Social Dominicana, o la Alianza Social Demócrata. Ya se había peleado con su PRD. Y nosotros entonces pertenecíamos a un bloque de izquierda, el Frente de Izquierda Dominicano, después la Unión de Revolucionaria Camañista, y todos los espacios, Izquierda Unida, hemos estado participando en todos los espacios de unidad de izquierda. Sobre todo eso cogió más fuerza después de la amnistía del 78, que entró la sociedad dominicana en una nueva etapa, con el gobierno del PRD que encabezaba Antonio Guzmán. Acuérdate que Antonio Guzmán levantó su programa de gobierno, su oferta electoral, entre otras cosas, por la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados y esclarecer algunas desapariciones. Bueno, entonces cuando Abinader se pelea con su PRD, nosotros entonces establecemos una alianza con el partido del doctor Abinader. Ya teníamos una amistad. Y resulta que el doctor Abinader, la Alianza Social Dominicana y el Movimiento Izquierda Unida, entonces vamos en el 93 y hacemos una alianza con Juan Bosch. Abinader tenía una gran amistad con Juan Bosch. Juan Bosch sabía quién yo era, yo sabía quién era Juan Bosch, pero no tenía una relación íntima con Juan Bosch, por problemas generacionales y por liderazgo totalmente distinto. Juan Bosch era un gran líder, había sido el presidente, una figura no solamente de grandes dimensiones en la República Dominicana, una figura de una dimensión mundial. Ni siquiera te voy a decir latinoamericano, mundial. Entonces, Abinader entablamos esa unidad, llegamos junto al PLD, en la alianza del PLD, y Abinader, que tenía esa relación tan estrecha con Juan Bosch, porque Juan Bosch, en la época de la intolerancia de Balaguer, que perseguía a todos sus opositores, entre ellos a Peña Gómez y a Juan Bosch llegó en algunos momentos a esconderse en la casa del doctor José Rafael Abinader. Se llegó a esconder porque ya el doctor Abinader era un hombre de clase media alta, un hombre que ya tenía un espacio, que había sobresalido por su grande dote, sobre todo en la manejo de la finanza pública. Y el doctor Abinader fue ministro de Camaño en Armas en el 65 y fue antitrujillista. Fíjate esto, antitrujillista, ministro de Camaño en Armas y amigo íntimo de Juan Bosch. O sea, Juan Bosch puso su confianza cuando era perseguido de ocultarse en la casa del doctor Abinader. O sea, no el hoy presidente era un niño. Su hermano José, Rafael se llama, y Rita eran niños. Y Juan Bosch se ocultaba en esa casa aún con los riesgos que tenían, que pudieran detectar una figura buscada por la intolerancia de Balaguer, que estaba oculto en esa o cualquier otra casa, los riesgos que tenían eso, sobre todo en una casa donde habían 3 niños. Asumió ese riesgo. Entonces, ese es el mérito que mucha gente no conoce del doctor José Rafael Abinader Guasa. Y el doctor José Rafael Abinader es un hombre muy, muy ético. Entonces, Juan Bosch es que lo conecta con Abinader padre. No, Abinader padre me conecta con Juan Bosch. Exacto. Me conecta con Juan Bosch, correcto. Entonces hicimos una gran amistad, más allá de lo político. Ya él me hizo parte de su familia y todos los fines de año nos íbamos de viaje, yo era parte de ellos, en un plano de igualdad. Y fueron pasando los años y había una relación más afectiva y familiar que política, porque realmente él viene de un sello de clase distinto a la mía, de un origen de clase distinto al mío y de un pensamiento político e ideológico distinto al mío. Siempre fueron diferentes ideológicamente. Somos diferentes, y se respetaban. Sí, no, yo tengo un gran respeto, un cariño con él, el cual le agradezco eternamente, porque era un hombre muy leal a la amistad. Y ya me veía como parte de su familia. Yo le voy a hacer una pregunta fuera de guión aquí. Y ya que ustedes eran amigos así y el presidente Luis Abinader estaba pequeño, una cosa que yo le pregunté a él en el especial de los presidenciables en el 2019, los muchachos siempre tienen como, este va a ser músico, este va a ser político. Se decía, pensaban ustedes de los tíos, vamos a decir del presidente, del hoy presidente Abinader, que Luis, el niño, iba a ser presidente. ¿Qué se manejaba? Mira, Luis primero tuvo una gran formación académica y de hogar. Déjame decirte que el doctor Abinader, cuando fue ministro de Finanzas,
Luis, siendo un muchacho, cogió el chofer del carro del ministro de Finanzas para que lo llevara a una actividad deportiva. Y el papá, cuando vino, le llamó enérgicamente la atención. No te voy a decir que le dio una pela, que le pegó, no. Porque él le decía que ese vehículo era de una función pública y no tenía que utilizarlo en asuntos personales. Es decir, que ya desde la formación de hogar, eso es muy importante en Colombia. Pero tenía swing presidenciable de chiquito. No. ¿Y que el presidente? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que de los 3 hermanos, el que tenía mayor inclinación política era Luis. Rita no. Rita, de 3 hermanos, era la hembra. Y tú sabes que siempre hay una debilidad cuando hay un conjunto de hermanos y hay una hembra, o si hubiese sido todos los otros hembra, y hubiera un varón, siempre se inclina a eso. Entonces, ella era la reina de entre los 3. ¿Cómo que Pero no? ella no tenía esa inclinación, ni José tampoco. José se dedicó más a la academia. Él es el hoy rector de la Universidad OIM. Porque el doctor Abinader, antes de morir, hizo una transición mucho antes de eso. Y lo involucró de diferentes funciones de la universidad hasta llegar a las máximas funciones que es la rectoría. Y Luis formaba parte del complejo empresarial de ellos, hoteles, la fábrica de cemento, la universidad y demás. Miguel, y no hubo como un pase de legado. Sabemos todos que Rafael Abinader quería ser presidente. Claro. No hubo como papá, yo lo voy a lograr. Eso así internamente. No, yo pienso que todo ese activismo político del doctor Abinader, que como te dije fue anti-trujillista, anti-balaguerista, incide en la familia, irradió en toda la familia, pero el que tuvo mayor compromiso y militancia fue Luis. Y cuando él llega a ser presidente, ¿cuál es su primer consejo? Usted que lo conoce de Luis. niño. Sí. No, porque nosotros tenemos un vínculo casi familiar, y yo no he tocado a la familia. Pues yo digo que él es una persona honrada y miembro de una familia honorable. Ahora, desde el punto de vista político y ideológico siempre hemos tenido diferencia. Cuando Luis gana, acuérdate que el país estaba cerrado, el mundo estaba cerrado. Nos reunimos en familia en la casa de su hermana Rita. Y entonces él me dice que me quede. Yo le digo, bueno, pero es que aquí no hay una cultura de continuidad de Estado. Cuando Hipólito ganó, yo era embajador encargado de los asuntos del Caribe, la Cancillería, con Leonel Fernández. Hipólito me pidió que me quedara por muchísimas razones. Tengo buenas relaciones con él, con sus hijos, sobre todo. Ramón Hipólito, con Felipe, con Carolina, con Lisa y con Doña Rosa. Entonces yo también le dije a Hipólito que no, y le renuncié a Hipólito. Aunque mantuvo buenas relaciones con él. Cuando Luis me plantea lo mismo, ahora, en el 20, yo le pongo el mismo cassette. Ahora, las circunstancias eran distintas. ¿Por qué? Primero porque con este me uno un vínculo del que te acabo de explicar. Y segundo porque el mundo estaba atravesando por una crisis de la pandemia única en la historia de esta humanidad. Y era un momento muy difícil donde los buenos dominicanos estábamos obligados a arrimar nuestros hombros para preservar la vida de nuestros conciudadanos. Primer elemento. Segundo elemento, el vínculo familiar. Entonces, cuando me plantean eso, una reunión de familia, yo le digo que no, pero yo lo voy a pensar y consulto a mi compañero. Y cuando hacemos el diagnóstico encontramos esos 2 elementos. Pero el más importante de los 2 es la crisis de la pandemia, del coronavirus, de cómo nosotros podíamos ayudar. Era lo más importante. Eso nos lleva a permanecer en nuestras mismas funciones. Yo era ministro para política de integración regional. Yo tenía en ese momento 14 años con asiento en el Palacio Nacional. O sea, la única persona que ha durado tanto tiempo. Ni un presidente. No, ni un presidente, con 3 presidentes. Con Leonel, con Danilo y con Luis. Con Luis duré 4 años. Primero 4 años yo lo duré. La gente que no sabe esta historia se preguntaba por qué es que Luis Abinader no destituye a Miguel Mejía, porque él lo está desafiando con el tema de Venezuela. La gente no sabe que usted como un tío, o sea, una cosa muy familiar. Pero mira, Colombia realmente es una mala percepción.
Porque hubo un pleito feo ahí en las elecciones de Venezuela. No, te voy a explicar. Hay una mala percepción. Tú eres muy joven, pero tu hermano y otros periodistas de la vieja guardia te pueden ayudar a identificar esa memoria histórica. ¿Por qué yo soy amigo de Leonel y de Danilo, más allá de su investidura? Por su tolerancia y porque siempre respetaron mi disidencia. Cuando del mismo palacio yo hacía declaraciones, ruedas de prensa, cuestionando funcionarios que andaban en malos pasos en el gobierno, tanto con Danilo como con Leonel. Fíjate, yo llegué a Palacio con Leonel y continué los 8 años de Danilo y los 4 años más de Luis, sin ser miembro del partido gobernante y sin yo haber hecho campaña, porque yo hice campaña por Gonzalo Castillo, del PLD. Con Luis, por estas razones que ya te acabo de explicar, permanecí ahí. Entonces, Leonel nunca me dijo, no haga eso, no diga esto. Y lo decía del mismo palacio, cosa que yo no hice en este gobierno. Sí, pero Miguel, usted ahora era el propio Luis que le tiraba con el tema de Venezuela, porque el que se puso la ñoña defendiendo las elecciones de Venezuela fue el presidente, nunca antes visto en una toma de posesión, algo que para muchos es un exceso, hasta de intromisión de Estado a Estado. Cuando el presidente Luis Abinader tomó el Teatro Nacional y su toma de posesión para defender el triunfo o decirlo del fraude. O sea, ya usted fue crítico ahí contra el propio presidente. Espérate. Con las razones de su... Sí, no, espérate. Me correspondía por mi investidura... ¿De su ideología? No, me correspondía por mi investidura estar en esa rendición de cuentas. Esa convocatoria se hace para rendir cuenta y para juramentar el nuevo cuatrenio. Para eso se convocan invitados internacionales, autoridades nacionales, invitados especiales. Fue tan amplia la convocatoria que hubo que romper el marco tradicional de hacerlo en el Salón de la Asamblea Nacional, que generó alguna polémica. Se necesitaba un espacio más grande. Hasta más Anthony estaba ahí, una serie de figuras. Oye, bien. Yo, que ya sé cómo está pensando el presidente Abinader, no quería ir a eso. Pero la influencia de la familia y la cosa, yo llegué a esa Asamblea Nacional con la mamá y con la hermana. ¿Del presidente? El presidente, yo llegué con ellos ahí. Y cuando me abordaron la prensa, por respeto a ellos, cuando estábamos entrando, yo no me refería a nada de eso. Fui con mi traje blanco, que tuve que hacerlo de nuevo, que como tú sabes, yo era más gordo, tuve un problema de salud y bajé un montón de libras y ya tenía que cambiar. Entonces mandé a buscar mi traje blanco porque ya lo que tenía no me servía, me quedaban, hacían 3 de mí. Y fui. ¿Qué fue lo que yo critiqué ahí? No fue que él tuviera una posición crítica sobre Venezuela. Es que tú le estás quitando solemnidad, para lo cual tú has convocado jefe de Estado, jefe y representante de gobierno, con ese propósito. Por ejemplo, mira, hay un representante de China, de Vietnam, de Rusia, la presidenta Xiomara Castro de Honduras, de Cuba. Habían 7 u 8 jefes de Estado. Pero Miguel, cuando vimos eso, lo nunca visto, pensábamos que iba a pasar algo. O sea, cuando nosotros vimos eso, que se tomó ese escenario, a mí también me parece que no era el escenario, nos sorprendió y todos dijimos, va a pasar algo, van a tumbar a Maduro, vinieron todos los presidentes, estaban en Panamá, Joe Biden se reunió, pero no pasó nada. No, pero oye bien. ¿De qué se trató eso? Olvídate de eso, de una acción emotiva, política, imprudente, porque no es que no tenga derecho a disentir de lo que él considere, pero yo no te puedo convocar a ti a algo y salirte con otra cosa, es un palo acechado, como dicen en el buen dominicano. Pues yo lo que critiqué no es porque él piense de manera contraria al gobierno de Venezuela, ni por mi amistad con Venezuela, es que usted le rompió la solemnidad a ese espacio. Es porque usted ha convocado gente a un propósito y usted salió con otro. Tú te puedes imaginar en Colombia lo que hubiese sucedido si los cubanos dicen, yo me voy de aquí, se paran de ahí, que estaban sentados, los jefes de Estado estaban sentados arriba, se paran en cascada y se van de ahí.
¿Cómo queda no Luis Abinader? ¿Por qué usted cree que hizo ¿Cómo eso? queda el país? ¿Por qué arriesgar tanto y hasta quitarse brillo de su momento único? Porque usted nada más se juramenta como presidente 1 o 2 veces en este país y él, vamos a decir que se desprendió de su momento, porque era su momento. Porque yo creo, más que por un problema de convicción, un problema de presión política, y él formó parte de ese mundo que tienen oposiciones a Nicolás y a otro tipo de gobierno. ¿Estados Unidos? Yo creo Estados Unidos, claro. Claro que Estados Unidos. Así como Pompeo llamó para una cosa, habrá llamado para otra alguien más que no se llame Pompeo en ese momento. No creo, yo creo que además de las presiones que pueda ejercer, yo creo que él tiene un problema de convicción. Si no lo tuviera, no lo hubiera hecho con tanta pasión como lo hizo. Y eso se respeta. Lo que yo cuestioné, si él hace eso de cualquier escenario del PRM y hasta de la oficina del Palacio, pero tú no puedes hacerlo ahí, donde la gente ha ido vestido de blanco, con una corbata negra. Ahí fue que usted se fue, ahí ustedes rompieron, ya usted renunció ahí. No. ¿Cuándo usted renuncia y por qué? No. Yo ese 16 de agosto, yo salí, yo respeté, me fui con la familia. Me fui, lo digo ahora, primero que lo digo, me fui a almorzar a la casa de la mamá y la hermana. Me tomé mi tiempo y en la tarde yo reaccioné. Dije, usted le quitó la solemnidad a eso. Ese no era el escenario para eso. ¿Y la familia que le dijo Entonces para atrás? yo dejé de ir, había una actividad en la noche en el Palacio, yo dejé de ir a todo. Y la mamá y la bien, hermana no le dijeron, pero Miguel. No. La mamá no se involucra. Pero en el almuerzo usted no dijo. ¿Y cómo usted digirió esa comida? Con ese pique. No, en el almuerzo, pues yo respeto, hay una diferencia una cosa y la otra. Se aguantó ahí. No tengo que aguantarme, yo me administro, Colombia. Quizás la reacción de él fue emotiva, pero la mía no puede ser esa. Además hay una diferencia de edad. Y por eso, por algo dice el refrán, que el diablo sabe por viejo, no por diablo. No. La familia y la amistad es algo sagrado. Algo sagrado. Yo tengo una amistad, hago un paréntesis con tu hermano, y lo acompaño en un reclamo que tiene ahora, porque yo creo, primero, que no hay razón para que le hagan lo que está haciendo. Segundo, porque él ha crecido con su propia sala. Pero mi amistad con él, yo tengo un sentido de la amistad muy profundo, por encima de cualquier interés. Si yo hubiese ido al gobierno, sea con Danilo, con Leonel o con Luis, a hacer lo que hacen estos políticos tradicionales, a servirse del gobierno, yo lo que voy a servir. Yo nunca he pedido en las funciones que he desempeñado cuál es la nómina, cuál es el presupuesto que voy a manejar, ni cuál es la nómina de empleado que voy a tener. Yo tuve en Cancillería una posición privilegiada, voy a decir, en esa época, porque cuando llegamos a la Cancillería, eso es lo que había en la vieja casona de Trujillo. Después fue que construimos en el primer periodo de Leonel el edificio, la escuela diplomática. Entonces estábamos todos amotinados en viejos cuartuchos que habían ahí. Y Leonel me puso un antedespacho y 2 secretarias. Eso es lo más que yo tenía. Era una acción meramente política la que yo desempeñaba, vendiendo la marca país, ofertando la marca país. Luego, me voy a Palacio. Tengo 4 secretarias de 2 turnos que justifican su salario. De 8 a 2 y de 2 a 8. No más. Haciendo una gestión de Estado. Y con el vínculo que tengo con este presidente, que ha sido más estrecho, más íntimo, más sentimental que Danilo y con Leonel, y que el mismo Hipólito, que también me ha dado siempre un trato de deferencia. Yo no fui a buscar ni contrata, ni tráfico de influencia, ni a buscar ventaja. Por lo contrario. A veces hacía gestiones de la marca país, y porque mis amigos que gobiernan una parte importante del mundo me invitaban, yo no le pasaba factura al gobierno de que el pasaje, de que los viáticos, de que el hotel, porque mis amigos me están invitando. Yo lo que estoy poniendo en mis relaciones al servicio del país a través del gobernante de turno. ¿Cómo quedaron? Yo no lo estoy haciendo como un lucro personal. ¿Cómo quedaron? ¿No entender cuál es la diferencia? ¿Cómo quedaron sus relaciones con la familia Abinader y con el presidente Luis? Con la familia excelente. Yo veo más la familia que la que ve él. ¿Va a comer todavía? Sí, no. Yo veo la familia, la hermana todos los días, nos vemos, comemos, sí. Lo veo más que él, porque como él tiene una agenda, el pobre, que no sé cuándo come, cómo duerme, no es fácil asumir una jefatura de Estado como la que tiene él. Y con la seriedad, con la dedicación que él ha asumido. A veces yo llegaba donde él y eran las 7 de la noche
y no había comido. Me acuerdo de mi tío Emiliano, que en paz descanse, que decía, a mí me ponen de presidente de la República, ay, ni muerto coge eso. Usted se imagina los problemas que tiene un presidente a los 25, cuando eso se cobraba a los 25. Sí. Pero también, también en eso pensaba Emiliano. Es también el sentido de la responsabilidad. Y ustedes hablan. Yo creo, oye bien, oye lo que yo te digo para que tú veas. Estar Luis Rodolfo Abinader en esas funciones tiene un costo para el patrimonio de la familia. Porque a veces el derecho que le corresponde a ellos como familia, dentro de esa concesión que yo digo, muchas de esas cosas equivocadas de él, ha privado la familia, que es una familia de empresarios, con empresa, la ha privado de derecho legítimo de hacer cosas que siempre han hecho. Por ejemplo, la universidad existe desde antes de yo nacer. Y la universidad, una de las cosas que diferenciaba al doctor Abinader del resto de esa comunidad académica, Abinader, contrario a lo que reciben todas las otras universidades, y no cuestiono eso, le dan exoneraciones y cosas. La OIM nunca ha recibido exoneraciones. Yo fui funcionario de la OIM, como tú sepas. Nunca ha recibido exoneraciones. Ellos tienen una empresa de fabricación de cemento. Tampoco. Él ha prohibido todo eso. Y a la universidad, que tú sabes que hay un Ministerio de Educación Superior, el MESI, que otorga becas a los niños pobres, él ha prohibido que la universidad acepte becado. Pero es un exceso, porque tú lo que no puedes es recibir un beneficio de algo que tú no justifiques, legítimo, pero además de eso, yo digo que esa universidad es una universidad popular. ¿Qué define el sello popular de esa universidad? Bueno, la clase que estudian ahí son obreros que estudian. La ubicación. Es decir, trabajan en el día y estudian en la noche. Los precios. Yo tengo 2 nietos en Colombia. Y los colegios de mis 2 nietos, una mensualidad es más cara que un trimestre de esa universidad. Entonces, eso es lo que define el sello de universidad popular. Su composición social y su precio. Dígame, y él ha prohibido eso, es un exceso. Dígame cuál fue su próxima conversación después que usted le renunció, o no ha habido una conversación. ¿Con él? No, porque yo no puedo hacer en el día una cosa y en la noche hacer otra. El día que yo el día que yo decida hablar con él, el país lo va a saber, porque esta ha sido una discrepancia pública. Pues yo no puedo venir por debajo, entenderme. La familia está al margen de eso, total y absolutamente. ¿Usted se imaginó que Luis Abinader iba a tomar ese camino de defensa? Y vamos ahora a Venezuela con esta pregunta para que me cuente cómo usted en su historia de izquierda conecta con Hugo Chávez, se vuelve un amigo de Hugo Chávez y una persona tan cercana de Nicolás Maduro para entender su posición a propósito de poner en juego una relación familiar de años con casi un sobrino que hoy dirige los destinos del país y también renunciar en su condición de ministro de gobierno. Aquí viene otra vez de nuevo el sentido de la lealtad a la amistad. Una categoría. Yo conocí a Chávez después que salí de la cárcel. Hizo una gran amistad. ¿Dónde? En Venezuela. Él comenzó a crear un comité, se llama el Comité Anfitriónico, fue el anfitrionismo que desarrolló Bolívar en Panamá y cosas, comenzamos a trabajar en eso. De buena primera, me dice, recién salió de la cárcel, que él se va a lanzar a la presidencia. Yo era embajador en la Cancillería, encargado del Caribe. Entonces, había una embajada aquí que representaba a Rafael Caldera, que es el presidente Copellano, que tenía una gran amistad con Leonel Fernández. Rafael Caldera estaba apoyando a una muchacha muy elegante, que hizo René Belleza, llamada Irene Sáez. Estaba aspirando a la presidencia de Venezuela. Entonces, cuando Hugo me dice que se va a lanzar a la presidencia, yo le dije, no, pues, tú estás loco, ¿con qué tú cuentas? Tú no tienes partido, tú no tienes nada, acabas de salir de la cárcel. ¿Qué imagen tú tienes? No, se va a lanzar, bueno. Entonces yo planteó a Leonel, mire, presidente, este amigo, le hablo de Chávez,
se está postulando, yo creo que usted debe recibirlo como candidato. Hubo mucha presión interna del gobierno de Leonel. Para que no lo recibiera. Para que no lo recibiera. Testigo de esto estoy diciendo de Leonel y testigo de esto estoy diciendo de Danilo Medina. En un momento, para no alargarte la historia, yo le digo, bueno, yo no he venido aquí ni a reducirme el espacio, ni a renegar a mis amigos. Y quien salva eso, yo me iba a ir, quien salva eso es Danilo Medina. Entonces se plantea a través de un mecanismo traer a Chávez. Y Chávez viene aquí. La historia es larga. Y de ahí continúa esa amistad. Esa amistad. Muere Chávez. Perdón, no, todavía no vamos a dejar que se muera. ¿Qué papel juega usted en esos acuerdos que tanto, algunos dicen, otros lo niegan, que benefició a la República Dominicana con Petrocaribe? ¿Qué papel jugó usted? Todo. Yo manejaba ese programa, todo, con la anuencia de Leonel. ¿Cómo? Y ahí me enfrenté, oye bien, ahí me enfrenté públicamente con lo que era el incumbente de la refinería, con el que era ministro de Industria y Comercio, con un árabe que tenía el monopolio de la C30, el asfalto, el cemento asfáltico. Vamos a decir nombre, entonces. Estamos hablando de 1900. Bueno, el presidente de la refinería era Fernández Suco, el Chato. Francisco Javier, el ministro de Industria y Comercio. Y el árabe se llama Mustafa Abunabé, que está... El hijo después se casó con la hija de Leonel y esas cosas. En 1990 y... Eso fue en el 96. 93. Primer periodo de Leonel. Que fue 96-2000. 96-2000. Sí. Entonces, ¿por qué se enfrentaron? Usted dice, me enfrenté con... Bueno, porque ellos, un problema de intereses, un acuerdo de gobierno a gobierno, Colombia, no hay forma de tú sacar beneficio, porque es un acuerdo institucional. Si tú tienes entonces, deja a discreción de la refinería, la compra del combustible, el transporte del combustible, tú tienes posibilidad de ser un tipo de hacer travesura.